Muy buenos días con todos. Buenos Aquí en días. el templo estamos saludando a las personas aquí presencialmente, aunque guardando nuestras distancias, y saludando también a las personas que nos ven desde el Facebook, en diferentes redes sociales. Muy bienvenidos. Estamos aquí nuevamente para adorar a nuestro Dios. Este es el Amén. día que hizo el Señor. Amén. Y en Nos este día gozaremos y nos alegraremos en Él. Eso, que dice la palabra que en este es el Amén. día que hizo el Señor. ¿Y qué más? Nos gozaremos y nos alegraremos Nos en gozaremos y Él. alegraremos en Él. Así Dios es. quiere que nos gocemos y alegremos en Él, que disfrutemos de la vida diaria bajo su presencia. Así Y por es. eso estamos el día de hoy aquí, porque al menos un día a la semana dedicamos unas horitas a nuestro Señor. Y cuando Dios dijo que guardemos el día de reposo, lo hizo para que nosotros, porque es algo que nosotros necesitamos. Así es. Así como recargamos el celular, pero lo hacemos muchas veces, como seres humanos y espiritualmente necesitamos al menos un día a la semana dedicar un tiempo al Señor para estar cerca de Él y recargarnos en ese sentido, en esas palabras, perdonen, recargarnos espiritualmente. Y vamos a orar para empezar nuestro tiempo de adoración. Y le pido a mi esposa que nos guíe en oración, por favor. Amén. Señor, esta mañana venimos delante de ti, en primer lugar para que nos perdones, nos limpies de toda contaminación, Señor, que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, Señor. Seas tú perdonándonos, limpiándonos para poder acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Señor, esta mañana nos hemos reunido en tu casa, hemos venido a la casa de nuestro papá para reunirnos como familia, como hermanos, hermanas, encontrarnos contigo, Señor, y más allá de ser un momento a la semana, que sea, Señor, un tiempo que anhelemos cada día, Señor, estar en tus atrios, como decía David. Señor, que podamos anhelar estar aquí cada domingo y también en nuestras casas contigo, Señor. Padre, pero este domingo, Señor, cada día es especial. Es un momento que separamos especialmente para estar contigo. Señor, este momento queremos entregarte nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros corazones. Señor, entregarte todo para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, queremos esta mañana alabarte, honrar tu nombre, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, porque fuimos hechos para esto, Amén. para adorarte, Señor. Sí, Señor. Y cuando estemos contigo en la eternidad, Señor, todo el tiempo será adoración a ti. Señor, no sabemos cómo será la vida contigo allá, pero Señor, nos estamos preparando aquí. Ayúdanos, Señor, en nuestra preparación. Ayúdanos, Señor, y perdona, Señor, nuestra adoración defectuosa, nuestra adoración indigna. Pero, Señor, queremos alegrar tu corazón. Amén. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras oraciones, Señor, nuestro tiempo aquí. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que han venido a tu casa a refugiarse, Señor, bajo tus alas, como dice tu palabra. Señor, que podamos encontrar, Señor, en ti el descanso, que podamos encontrar en ti, Señor, la paz, que podamos encontrar en ti la solución, Señor, aún para nuestros problemas, dilemas de la vida que traemos. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y vamos a adorar a nuestro Dios con nuestras voces. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios. Amén. Y nos ponemos de pie para cantar a nuestro Dios. Qué gusto ver a los hermanos aquí en la iglesia. Veo a mi hermano Javier, hermana Yoli, bienvenidos. Bienvenidos. Qué gusto. Vamos a cantarle al Señor. Esta primera parte la cantan los varones. La segunda parte la cantan conmigo las damas. ¿Ok? Se van a dar cuenta. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad,
Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ahora las damas. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, oh, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué precioso. Y cuando yo escuchaba a las damas cuando cantaban, yo me quedaba así, pero qué bonita voz de las damas, ¿no? Pues los varones no nos quedamos atrás tampoco. Amén. Vamos a continuar cantando la segunda alabanza. Amén. Hemos sido hechos para honrar a nuestro Dios.
antes de que hubiera luz y que la tierra orbitando esté. Mi Señor, Él lo decidió y la historia de su amor Él escribió. Nos llenó de gran asombro para no olvidar jamás que fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios. Lo que yo soy y tengo aquí, un regalo, todo es del Señor. Vivo soy, podemos claro ver la majestad y gloria de nuestro Señor. Nos llenó de gran asombro para no olvidar jamás que fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios. Las rocas clamarán, los cielos gritarán, cuando escuchen tu nombre, oh Dios. Que todos le canten hoy, postrados ante Dios, es digno de todo honor. Fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir. Fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios, es adorar a Dios, es adorar. Si tú y yo, si tú y yo, yeah, yeah. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que nuestra vida es adorar a Dios. Vamos a leer en la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Malaquías, capítulo 3, del 1 al 6, dice lo siguiente: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor bendiga su palabra, y con nosotros en el mensaje de hoy el pastor Alejandro Durán. Buenos días hermanos, tomen asiento por favor, y a todos los que están en casa les diré párense por favor porque están sentados en este momento en casa. Entonces los que están aquí en el templo están de pie, se sientan, los que están en casa se estiran un ratito porque ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. En esta mañana, contentos de verles a cada uno de ustedes. Después de la pandemia, de mucho tiempo, muchos hermanos decían, ¿ya cuándo regresamos? Y después del Omicron, ya los hermanos dicen, ya regresamos y hace mucho calor para volver de nuevo. Entonces, mejor de casa nada más, dicen algunos. No se mala costumbre, hermanos, porque es bueno vernos, es bueno hacer el esfuerzo. Imagínense, los judíos cuando venían al templo caminaban a veces varios días. Cuando uno va a predicar por la serranía, por ejemplo, del Perú, hay personas que vienen a las conferencias lamparitas, a veces 2 horas caminando y de regreso otras 2 horas, regresan 2 o 3 de la mañana a su casa, y todo por el deseo de querer escuchar la palabra del Señor. A veces cuando tenemos muchas oportunidades, como que cualquier cosa que nos es muy caluroso, cansado, lo que no queremos hacer. No nos mal acostumbremos. Esforcémonos para poder congregarnos, separar nuestro tiempo. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. En esta mañana, permíteme orar antes de compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de haber cantado a tu nombre, de haber, Señor, dicho que tú eres, Señor, el que nos da libertad. Tú eres, Señor, el que nos hace verdaderamente libre, que rompe nuestras cadenas. Y en esta mañana, Señor, queremos que por medio de tu palabra sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de tal manera, Señor, nosotros estemos más atentos, más entendidos, Señor, de tu palabra y más contentos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy día es la renovación espiritual. Si ustedes han visto ahí en la imagen, a veces en ese título le he puesto esa imagen para que ustedes puedan notar que algunas empresas ponen ahí, dice, pronto con imagen renovada. Van a cambiar la fachada, van a pintar el local. Es como nuestro local ahora tiene ya un ambiente más renovado al costado. Falta todavía el techo, cambiar el cielo raso porque ya tiene su tiempo y un día estará completamente con imagen renovada. De igual manera, nosotros necesitamos renovarnos. Sí, nuestra espiritualidad está como esas paredes donde pasan los micros en la avenida Bancay, con puro humo, polvo. Así está nuestra espiritualidad, a veces muy sucia, ¿ya? Entonces quedan restos de nuestra espiritualidad de antes, de hace 20 años, 15 años, pero se ha ido cubriendo por otras cosas que no necesariamente nos dan una buena imagen delante del Señor. Y entonces, como decimos ahí en su boletín,
los judíos fueron descubiertos ya por el profeta Malaquías, han sido descubiertos con sus muchas debilidades espirituales. Capítulo 1, capítulo 2, él ha ido descubriendo las debilidades. Y los judíos no tenían para el profeta Malaquías la capacidad de renovarse espiritualmente. No ve capacidad, por eso como el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así estaba más o menos el pueblo judío. Y en medio de todo esto el Señor anuncia su visita. ¿Para qué? Para poder renovarles, restaurarles integralmente a los sacerdotes, a los levitas, al pueblo. Y de esto queremos hablar en esta mañana. Así como el Señor libró del diluvio a Noé y su familia, ahora quiere librar a los pecadores de la condenación. Y quiere empezar por su casa, por los judíos, por los sacerdotes, por los levitas. Y por eso cuando uno va al Nuevo Testamento, dice, vayan primero a los judíos. Y ya cuando ellos no quieren, sacudan el zapato o el polvo de sus pies y ahora vayan a los gentiles. Por ahí empezó. Y por eso en esta mañana nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros necesitamos renovarnos espiritualmente? Y vamos a responder esta pregunta en 4 puntos. En primer lugar, nosotros necesitamos renovarnos espiritualmente para poder conocerle. Para poder conocerle. Mira lo que dice el texto bíblico en el versículo 1. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, el profeta Malaquías, en esa imagen que ustedes pueden ver, es una mirada acerca del futuro, de lo que Dios va a hacer más adelante. Y entonces, encontrarse con el Señor no iba a ser algo muy amical, como tú te encuentras con un par de amigos por el parque. No. Encontrarse con el Señor es un momento muy, podríamos llamar muy especial, muy delicado y muy trágico a la vez. Y de eso es lo que el profeta quiere hablar en esta mañana. Por eso, el Señor, después de descubrir las debilidades de los judíos, ahora les comienza a revelar su plan redentor. ¿Qué significa eso? Como ve que los hombres no pueden mejorar, no pueden renovarse por sí solos, Él decide venir. Y por eso siempre decimos, el tema central de la Biblia, primero es Dios, segundo los pecadores, tercero el Mesías. Dios nos muestra al Creador, nos enteramos que somos pecadores y que necesitamos el Salvador. Y ahora, una vez más, vuelve a aparecer el tema del Salvador que va a venir hacia nosotros. Mis queridos hermanos, ¿por qué renovarnos espiritualmente? Para poder conocerle, para poder estar ahí frente a frente. Ahora, ¿por qué Dios viene? ¿Por qué Dios quiere acercarse? Los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y en Babilonia lloraban, se ponían tristes, recordaban. Regresaron después de Babilonia a Jerusalén. Se reconstruyó el templo con Zorobabel. Se reconstruyó los muros con Nehemías. Se restauró el culto con Esdras. Y después de ese tiempo, de un corto periodo de tiempo, ahora nuevamente el profeta Malaquías vuelve a Judá y a decirles que están mal.
O sea que los 70 años que tuvieron de cautiverio en Babilonia no fue suficiente. No fue suficiente. Y eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo. Una pequeña disciplina, una prueba, nos pone a cuentas con Dios, como muchos de ustedes, ¿no? Se han enfermado, y el momento que se han enfermado en la segunda ola, primera ola, se arreglaban cuentas con el Señor y querían estar ahí, ¿no? Pasa la segunda ola, ahora con el Omicron, ya dicen algunos, no, yo tengo mi terror. Así que ya no están tanto pensando en estar bien con el Señor, tengo mi tercera vacuna. Entonces, como que se va perdiendo el temor o la prudencia, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, así como el Señor intervino en Génesis capítulo 1 para poner orden en medio del caos del universo, porque así estaba, dice Génesis 1:1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y después más adelante todo estaba perfecto, bueno y en gran manera. Así también, de la misma manera, el Señor decide intervenir directamente en la restauración de los pecadores. Por eso Pablo, cuando habla a los efesios, le habla de un nuevo hombre, de vestirse, de despojarse del viejo y de renovarse y de vestirse del nuevo hombre. Y entonces, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo hace? Bueno, dice, yo envío mi mensajero. Y aquí mensajero es uno que va adelante. En esos tiempos, el mensajero se cumplía en dos funciones. Uno era cuando iba antes del rey, tenía que preparar el camino, que significa aplanar el camino, para que el rey pudiera ir con todo su corte y pudieran llegar bien. Y lo otro es anunciar su llegada. En este caso, el mensajero, el primer mensajero que encontramos en Malaquías, anunciando la llegada del mensajero. Y después, más adelante, vemos en el libro de Lucas a un ángel hablándole, por ejemplo, ya ahora a Zacarías acerca del mensajero o de la llegada del mensajero. Y donde se veía en la práctica el cumplimiento de esta llegada es con la presencia de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que hace es anunciar la llegada o preparar el camino del Señor, del Mesías. Ahora, preparar el camino, como dije hace un momento, era físicamente aplanar los cerros, las montañas, para que puedan pasar las carrozas o puedan pasar el rey cargado sobre los hombros de sus servidores. Pero espiritualmente, cuando habla de preparar el camino, literalmente es hacer un giro, hacer girar. Y eso es lo que ha hecho Juan el Bautista, hacer girar en la manera de pensar a las personas acerca de Dios. Ahí en Lucas capítulo 3, el versículo 3 dice, Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esto es la manera como Juan el Bautista ha estado preparando el camino para llegar al Señor, haciendo girar el pensamiento, la mirada de las personas hacia el Señor. El mensaje del mensajero ha sido tan relevante, tan pertinente, que ha permitido a los pecadores saber cuál es el camino por donde deben regresar al Señor. ¿Y por qué es que manda el mensajero? ¿Por qué manda su mensajero el Señor? Porque dice aquí que Él va a venir de repente. Va a venir de repente. ¿Y qué significa este término de repente? Va a venir de forma inesperada. Va a venir de forma física y de manera inesperada. Tú no lo esperabas y de pronto abres los ojos, ahí está. ¿No les ha pasado a ustedes?
a veces no han estado arreglados para una reunión con alguien y de pronto toca la puerta a alguien y te has olvidado que alguien iba a venir. A mí sí me ha pasado. Tocas la puerta y ¿qué haces en ese momento? A correr, ¿no? Para ver cómo te pones un poquito mejor para encontrarte con una persona. Pero ¿cómo te vas a poner mejor para el Señor? No hay ropa que te cubra. Por eso es que el Señor manda a su mensajero para que uno pueda esperar preparado al Señor. Así es, algunos ya cuando yo predico ahora en este verano, ya están orando, ya están preparándose para encontrarse con el Señor, ya están ahí en profunda espiritualidad. Hermano, todavía, después más tarde sigas orando. Y entonces, mis hermanos, dice que va a venir de repente. Pero aquí Malaquías, ahí en el versículo 1, lanza un término que para muchos tal vez pasa desapercibido, dice, y el mensajero del pacto. Cuando uno lee allí el mensajero del pacto, ¿qué es eso? Mensajero se refiere al ángel, porque los ángeles son mensajeros, servidores de Dios, pero es el mensajero del pacto. Lo que está en mente de Malaquías es el ángel que estuvo presente en el pacto con Abraham. Y en el pacto con Abraham dice que se presentó el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová ahora está en la mente del profeta Malaquías para decir, mira, ve, el mensajero en quien vosotros os complacéis, he aquí viene días, dice el Señor. Entonces, cuando uno comienza a estudiar de manera ya más general o más específica acerca del ángel del pacto, está relacionado con el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Y el ángel de Jehová y el ángel del Señor está relacionado con el Mesías, con el Señor Jesús. Y entonces aquí cuando dice aquí, a quien buscáis y en quien os complacéis, está hablando del Mesías, del Señor Jesús. En otras palabras, ya Malaquías está diciendo, va a venir Juan el Bautista para hablar acerca del Señor Jesús. Ya estaba ahí encerrado el tema del Mesías y del Señor Jesús. ¿Y a dónde va a venir? Dice que va a venir a su templo. Ese es otro pensamiento teológico, bastante tiempo tomaría explicar, pero lo único que quiero decir, el Señor escogió como su casa Jerusalén. Por eso se llama Jerusalén la ciudad de Dios. Han leído esto en la Biblia ustedes, ¿no? Jerusalén, la ciudad de Dios. El primer templo lo construyó Salomón y cuando Salomón lo construyó hizo una oración, dice que vino la gloria del Señor, llenó la casa. Y más adelante, cuando ya vamos al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel ve cómo la gloria del Señor sale del templo, se pone en el umbral y después se aleja al monte. ¿Por qué? Porque ya su casa estaba siendo contaminada. Y el Señor sale del templo. Y ahora Malaquías dice que va a volver a su templo. En el tiempo final, en Jerusalén, se va a reconstruir el templo. Va a haber un culto como se hacía antes. Pero aquí para nosotros específicamente, mira lo que dice Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Eso es lo que vio Ezequiel, alejándose la gloria del Señor. Pero ese lugar que Dios escogió un día en Jerusalén, es interesante, dice que como está encerrado, han salido en esa imagen que ustedes ven, han salido unas ramas, unas plantas, y las ramas están haciendo la forma del tetragramatón que hablamos el otro día, del nombre de Dios.
Y entonces, como que Dios diciendo, ahí no es misticismo, sino están saliendo las ramas y que tiene la misma forma del nombre original de Dios que mencionaba los judíos, y ahí sale Yahvé, Jehová, el Señor. Entonces, ya los judíos son muy conscientes, los árabes son conscientes que ahí es un lugar especial. Y eso se conoce como la ciudad del Señor. Gracias al mensajero que ha enviado el Señor, dice el Señor, van a encontrar ustedes, van a encontrar lo que estaban buscando y se van a complacer. Y el término complacer es, hermanos, sentirse grandemente satisfecho. ¿Y qué le está diciendo a los judíos, a toda la humanidad? El día que viene el mensajero, prepara el camino, yo llego, dice el Señor, ustedes van a sentirse completamente satisfechos. Ahora, ¿cómo es esto? Es en momento donde tú puedas pararte delante de Dios y decir, Dios mío, Señor mío, ese momento, y no has muerto, no has sido consumido, ese es el mejor momento más complacido que tú puedas tener en tu vida. Y eso lo encontramos mío. Una cosa es que tú cuando estás en tu casa o a veces tienes problemas, dices, ay Diosito, para todo lo menciona. A veces están discutiendo y dice, ay Dios. Más es queja que estar complacido. Pero lo que aquí dice es que nosotros vamos a ser complacidos. Y si le preguntamos a Tomás, ¿cómo se siente Tomás de ver, de poder reconocer al Señor y tenerlo frente a frente? Tomás nos puede explicar. No, si no sabes, hermano, no hay palabras para explicarte, te va a decir Tomás. Porque cuando dijo, Señor mío, Dios mío, es porque lo tenía frente a frente. Había girado su mente, se había despertado, había caído ¿cómo se llama? La carnosidad que estaba en su vista. Sí, y en ese momento Jonás se llenó de satisfacción, de gozo. Y entonces, por eso es que nosotros necesitamos renovarnos espiritualmente. A Tomás le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Necesitamos renovarnos, como dije, para poder conocerle, para ese momento. Ahora, la segunda razón por qué necesitamos renovarnos es para poder estar en su presencia. Eso es lo que dice el profeta Malaquías. Mira lo que dice en el versículo 2. En el versículo 2 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Mis hermanos, aquí hay que hacer un alto. Como dije hace un momento, no vamos a presentarnos ante un amigo o ante una autoridad o un policía. No. Vamos a presentarnos ante el Señor, ante el Creador, ante el Rey del universo. Y entonces, ahora Malaquías dice, está bien, ustedes tienen que encontrarse con el Señor, pero quiero dejar bien en claro, ustedes así como están, dice, no pueden. Así como están, no pueden. Y entonces nosotros necesitamos renovarnos para estar en su presencia. El Señor, por medio de Malaquías, está mostrando que es urgente. Es una necesidad muy urgente, apremiante en la vida de los sacerdotes, de los levitas, del pueblo, renovarse espiritualmente, porque así como están, no pueden mantenerse delante del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿por qué necesariamente necesitamos renovar? Dice Malaquías, nadie puede soportar. Y aquí el verbo soportar literalmente resistir. Resistir. Entonces,
lo que está diciendo Malaquías es, no hay nadie que pueda hacerle frente, nadie que pueda acercarse y hablarle frente a frente o decirle, ¿qué quieres? No hay nadie. Eso es lo que está diciendo el profeta Malaquías. Nadie puede enfrentarse con valentía, nadie puede contenerle, porque su presencia es majestuosa. Esto nosotros podemos entender más o menos cómo es la presencia de Dios. Cuando uno verdaderamente es consciente de la presencia de Dios, es la Rahab, una mujer que encontramos en el libro de Josué, en Josué capítulo 2, versículo 10 al versículo 11, ahí más o menos podemos encontrar cómo siente una persona cuando ve que Dios se está acercando. Dice, hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo, y de los que hiciste a los 2 reyes de los amorreos, cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Esta mujer estaba asustada, estaba con miedo. ¿Por qué? Porque ya era consciente que el Señor se acercaba. Había cruzado el Mar Rojo y estaba cerca, y ahí estaban los muros de Jericó, y ella estaba asustada. Los reyes de adentro no, pero ella sí. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La presencia de Dios es para temer. Y por eso dice Malaquías, nadie lo puede soportar. Jeremías, cuando se refiere al Señor, dice, Él es el campeón temible, el poderoso gigante, como hablan algunos. Y en segundo lugar, dice Malaquías, aparte de que nadie puede soportar, también nadie puede permanecer. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Es llevarnos a su presencia y nosotros poder permanecer ahí. Pero dice Malaquías, así como están, no pueden soportar ni tampoco pueden permanecer. Permanecer o mantener en pie. Ahora, este mantenerse en pie ya es la figura de alguien que es inferior, como un mayordomo o como un subalterno que va a presentarse ante un superior o un oficial y va a rendir cuentas. Y entonces, si el suboficial ha cometido una falta y se va a presentar ante el oficial que ya sabe cuál es la falta, entonces simplemente va a ser sancionado. Y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros nos presentemos para ser condenados. Por eso es que Él trabaja en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Éxodo 33, versículo 20, dice, añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme. Le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme. ¿Por qué? Porque no podemos resistir. No podemos resistir su presencia, su santidad. Y a veces nosotros no somos conscientes de esto. Y por eso es que el Señor manda a su mensajero para decirnos por qué necesitamos renovarnos espiritualmente. Los sacerdotes, por ejemplo, ellos servían a Dios, llevaban sus sacrificios hacia el lugar santo y de ahí al lugar santísimo una vez al año. Pero dice que los sacerdotes habían sido instruidos para usar una campanilla en las rodillas. Y cuando entraban al santuario, tenían que entrar con esas campanillas para que el pueblo de afuera sepa que está vivo todavía. Mientras sonaba la campanilla, mientras hacía el sacrificio, había ese sonido. Mis hermanos, cuando uno quiere servir al Señor y no es consciente quién es Dios, y uno simplemente se acostumbra a servir con una vida así, entre sucio y medio limpio, a veces va a tener muchos problemas.
Y a veces no solamente servir, sino vivir con una vida, la mitad sucio y la mitad medio limpio. Y uno puede agarrar de un versículo y otro versículo, como los abogados que se agarran de un artículo o de una ley para tratar de librarse, ¿no? No, delante de Dios no podemos. Simplemente no estamos bien. Miren el ejemplo de Nadab y Abiú. Ellos no pudieron estar presentes de pie delante del Señor. En el libro de Levítico capítulo 10, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Dos jóvenes quisieron servir a Dios a su manera. Quisieron inventar algo para Dios. Y quisieron presentarse delante de Dios y terminaron consumidos por el fuego, por la santidad del Señor. Por eso es que Malaquías dice, ¿quién puede soportar? ¿Quién puede permanecer? Mis hermanos, por eso es que necesitamos la renovación. No estamos aptos para encontrarnos con Dios, dice Malaquías. Tu vida o la vida de ustedes no cumple, no están limpios delante del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor va a venir. Va a venir. Nosotros queremos que Él venga, pero ¿qué dice? Así como están, no pueden soportar ni pueden mantenerse en pie. La presencia de Jesús fue miedo, temor para Herodes, que mantenía el poder en ese tiempo. La presencia de Jesús fue tormento para los demonios que estaban ahí con ese joven de Gadara. Y por eso cuando vieron al Señor Jesús, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Sí, así es la presencia del Señor. Y por eso es que nosotros necesitamos renovarnos lo más pronto y renovarnos bien delante del Señor. El hombre sigue caminando, sigue rebelándose, sigue hablando, y ha cometido muchas faltas y parece que todo fue normal, no pasó nada. Y dice Malaquías, todo esto es porque yo no cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, yo no cambio. Por eso no han sido consumidos ustedes. Estamos vivos por la gracia y la misericordia del Señor. No porque has tomado tu vitamina, no porque te has puesto las 3 vacunas, por la gracia y la misericordia del Señor. Porque nuestra vida, dice Isaías, es como el trapo del trapeador, que paras trapeando el piso. ¿Cómo está tu trapo del trapeador? ¿Ya? Es diferente a tu polo, diferente a tu toalla. ¿Sí? Así es nuestra vida. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escuchan en esta mañana, dice el Señor, nosotros no hemos sido consumidos. Consumir significa, es como que la viuda que tenía un último bocado para comer, ya desaparecer todo. Y eso es lo que dice el Señor. Ustedes no se han extinguido, no han desaparecido por la misericordia, porque yo no cambio. Yo hice un pacto con Noé, yo hice un pacto con Abraham, y ahora yo sigo manteniendo mi pacto. Mis hermanos, el Señor primero quiere salvarnos antes de condenarnos. Por eso dijo el Señor Jesús, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlos. Y eso es lo primero que quiere hacer el Señor. Antes de su llegada manda a su mensajero para preparar, para que puedan girar en su mente y ahora puedan renovarse de tal manera que puedan esperar al Señor. Y por eso, en tercer lugar, mis hermanos, les dije,
En primer lugar, necesitamos renovarnos para poder conocerle. Segundo lugar, para poder mantenernos en su presencia. Y en tercer lugar, necesitamos renovarnos para poder servirle. Y nuestro servicio sea agradable al Señor. Dice ahí en el versículo 3 y versículo 4. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Muy bien, ese es el texto bíblico. Y ahora yo quiero que ustedes puedan tener la idea. ¿Qué es lo que está teniendo en mente el Señor? Malaquías está usando la imagen, la figura de un orfebre. Como ahí ustedes pueden ver, todas las joyas, el orfebre lo mete en este tiempo también. Llevas tu arete, tu cadena, tu anillo, lo que sea, te compran, reciben y lo meten a un horno. Y de ahí sacan la escoria del oro y queda puro oro, y de ahí pueden formar una nueva joya. Aquí no está hablando Malaquías de dar una pulidita. Malaquías no está diciendo necesitan una buena pulida, así cuando pintas tu carro y le dan una pulida para que brille. No está hablando de eso. No está llevando a que tú lleves tus objetos de bronce y lo den una pulida y quede brillando. No, está hablando de hacer una transformación interna para que estés limpio, puro por dentro y también puro por fuera. Y ahora es interesante, mis hermanos, el texto que hemos leído nos habla que Dios va a hacer un trabajo personalizado y de calidad, como dicen algunos, de ISO 9000 no sé cuánto. Y eso es lo lindo. Dios dice, ustedes no están aptos, no pueden estar en mi presencia, pero yo mismo voy a venir para ser como un orfebre. Voy a fundirlos como la plata, de tal manera que ustedes estén puros, limpios. Y de esta manera ustedes van a ser acrisolados. Acrisolados significa eso, que van a entrar ahí al depósito y van a ser transformados. Eso quiere hacer para el Señor. Y uno dice, ¿y qué hemos hecho para que el Señor haga esto con nosotros? Para que haga un trabajo completamente nuevo. Y ahí la palabra de Dios nos dice que es su amor. Su amor, su misericordia hacia nosotros. No nos merecemos, pero Él quiere hacerlos. Él quiere sacar algo nuevo, algo limpio del inmundo, de lo sucio. Mis queridos hermanos, Él quiere purificar nuestra mente, quiere purificar nuestra alma, quiere purificar nuestro corazón. Él quiere separar el pecado de nosotros para que nosotros pudiéramos estar bien delante del Señor. El profeta les hace imaginar, me imagino, a los sacerdotes, a los levitas, al Señor sentado ahí como el orfebre, trabajando y mezclando los metales y poniendo en el horno y después vaciando ahora el metal fundido y de ahí sacando algo nuevo, algo limpio. Esa es la imagen que les presenta Malaquías y eso es lo que Pablo nos dice a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nosotros no entendíamos muy bien esto, los judíos tampoco. Cuando uno lee a Ageo, por ejemplo, antes yo leía el Antiguo Testamento y no entendía muy bien. Ageo, por ejemplo, Ageo capítulo 2, versículo 9, dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en este lugar daré paz. Ahora, cuando uno lee a Ageo y no ha leído Malaquías y no ha leído el Nuevo Testamento o Corintios, no llega a entender muy bien. Salomón había construido el templo, le dije, y lo contaminaron. Después fueron destruidos el templo por Nabucodonosor, que vino de Babilonia. Ese templo fue destruido.
del Señor mandó al profeta Ageo para decir, la gloria postrera será mayor. Ageo, Zorobabel vino, reconstruyó el templo, pero lo reconstruyó así como de emergencia. Y nunca ese templo que reconstruyó Zorobabel era mejor que el de Salomón. Pero Ageo, ¿qué dijo? La gloria postrera será mayor que la primera. Está hablando de un trabajo que el Señor va a hacer más adelante, donde las personas van a poder disfrutar más del mismo Señor en su propia vida. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús, mis hermanos, venir a morar a nuestros corazones. Él mismo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedifico. Hablaba de su propio cuerpo. Y por eso Pablo, cuando entiende todo esto, dice, vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y a eso se está refiriendo aquí en Ageo. En el futuro se va a reconstruir un templo en Jerusalén, pero espiritualmente Pablo dice, nosotros somos el templo del Señor. Ya creo que les estoy cansando, ¿no? Estoy llevándoles a temas muy desconocidos para algunos tal vez. Pero hermanos, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que necesitamos llegar a entender cada uno de nosotros. Va a llegar un tiempo, mis hermanos, dice Zacarías, otro profeta contemporáneo de Malaquías. ¿Sabe qué es lo que dice Zacarías? Zacarías dice esto en Zacarías 14:20. Zacarías 14:20 dice, en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. ¿De qué está hablando? De un estado, de un tiempo donde el pecado ya no existe. Todo es puro, todo es limpio. ¿Y dónde se ve esto, mis hermanos? Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, puede mirar hacia el futuro y puede ver descender a la nueva Jerusalén. Convertida en el tabernáculo de Dios. Y eso donde desciende del cielo la nueva Jerusalén y se asienta sobre lo antiguo. Y eso es lo que está mirando Ageo, lo que está mirando Zacarías, los que está hablando Malaquías, de los tiempos finales. Mis hermanos, el salmista un día se preguntó, Señor, ¿quién entrará? ¿O quién podrá subir al monte santo? ¿Quién? Y por medio de Malaquías el Señor le responde, todos aquellos a quienes yo he renovado, restaurado espiritualmente. ¿Y quiénes son los que han sido restaurados y renovados? Todos aquellos que han sido limpiados, lavados por el Señor Jesucristo. Y por eso Malaquías dice, cuando llegue ese momento donde ustedes puedan ser purificados, acrisolados, entonces cuando empiecen a servir al Señor, su servicio, su presencia será grata delante del Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 4. Mis queridos hermanos, nosotros, si nos hemos arrepentido de corazón y servimos a nuestro Dios con esa confianza, con ese amor al Señor, entonces nuestro servicio será grato. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 4. No se me duerma, hermano, no se me duerma. Yo sé que en la noche hace calor en su casa, suda, se despierta y está dando vueltas, quiere bañarse a la 1 de la mañana. Y ahora viene al templo que está más fresquito, entonces quiere recuperar su sueño alguno. No recupere ahora, lo recupera más tarde. Entonces, ¿qué dice Hebreos 9:14? Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. ¿Qué es lo que decía Malaquías? Él se va a sentar y lo va a purificar, los va a acrisolar
para que ustedes puedan ser agradables en su servicio. ¿Y qué dice Hebreos? Es la sangre de Cristo. Jesús es como esa fuente que nos ha recibido y ahí se ha dado esa transformación. Y Malaquías dice que se va a sentar como fundidor y va a usar el fuego como purificación y el jabón para lavarnos. Jesús, ¿qué ha hecho? Con su sangre, con su muerte, nos ha trabajado para que nosotros pudiéramos ser limpiados de lo más profundo, de lo más íntimo de nuestro ser. Y ahora nosotros poder ser limpios por dentro, agradables, cubiertos por fuera, como esa joya pura, pulido y que brilla, así podemos ser vistos delante del Señor. ¿Por qué? Por pura gracia y por puro amor del Señor. Mis hermanos, si usted un día ha dicho, Señor, aquí está mi vida, y ha confiado en el Señor Jesús literalmente ha sido el fundidor, el orfebre que ha trabajado por ti. En la cruz se ha dado todo ese proceso. Él ha trabajado, ha hecho todo para que tú puedas servirle. Jesús nos ha convertido en hombres y mujeres aptos para poder servir a Dios. Si tu vida le agrada a Dios, tu servicio también le agradará al Señor. Y en cuarto lugar, mis hermanos, para ir terminando, quiero decirles, nosotros necesitamos renovarnos espiritualmente. 1, para poder conocerle un día al Señor. 2, para poder mantenernos allí en su presencia. 3, ahora para poder servirle y agradarle con nuestro servicio. Y 4, para librarnos del juicio. Mira lo que dice ahí el texto bíblico, el versículo 5. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. El propósito de la llegada del Señor es restaurar a los pecadores y a la vez condenar a los pecadores rebeldes. Restaura, renueva, transforma a los pecadores que se humillan, se arrepienten. Pero a los que siguen rebeldes, a los que siguen duros, simplemente el Señor los va a condenar. El juicio es un momento donde el juez decide condenar o absolver a un culpable. ¿Y qué dice aquí? Yo estaré para juicio y seré testigo a la vez. El testigo es cuando un fiscal llama a un testigo, es para confirmar y dice, mira, le hemos encontrado a tal persona con esta falta. Y para confirmar, tengo aquí este testigo que lo vio. Y dice el Señor, yo mismo voy a ser el testigo, porque yo te voy a mostrar toditas las evidencias. Y yo soy el juez. Por eso no se le puede manejar, no se le puede engañar al Señor. El Señor está en contra del ocultismo. ¿Y qué es el ocultismo? Practicar o seguir ciertas costumbres, creencias, prácticas de lo que viene, por ejemplo, de los incas, de Oriente o de la India. ¿Y qué es lo que había dicho el Señor a su pueblo, a los que habían salido de Egipto, al pueblo hebreo, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al versículo 12, dice el Señor, Deuteronomio 18:10, dice así, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Eso fue las instrucciones del Señor. El Señor le está diciendo, yo estoy en contra
de las personas que se inclinan, consultan a otro ser aparte de mí, porque no son dioses verdaderos. Y cuando uno ve las películas que van saliendo últimamente, tiene que ver mucho con los mitos, las deidades del antepasado. Y como muchos jóvenes no conocen la Biblia, entonces se encantan, se maravillan con esas películas y dicen, wow, qué bonita película, y siguen la historia, pero no entienden mucho lo que Dios está diciendo. Si a veces yo veo una película de esto para decir, mira, ve, ¿qué es lo que están tratando de enseñar? Y trato de explicar. Mis hermanos, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él pudo discernir, pudo descubrir cómo era el pensamiento de los religiosos. Y por eso Él se dio cuenta que el pensamiento de los religiosos era pura malicia. El corazón de los religiosos era corazón perverso, porque dijo, de ahí salen todos los malos deseos y contaminan. El Señor pudo advertir, por ejemplo, a los que estaban sirviendo que no estaban dando un servicio agradable al Señor, porque estaban tratando de servir a dos señores. Y dijo, no pueden servir al Señor y a las riquezas. El Señor está en contra de lo que es las prácticas del ocultismo. A veces nosotros hemos sido afectados por el sincretismo, hemos sido afectados por la cultura supersticiosa. Sí, y entonces hay mucha superstición todavía en nuestras creencias. Tal vez algunos que son jovencitos ya no tienen esa superstición, pero los que son un poquito mayores, entonces todavía están con ciertas cosas que guardan. Y entonces ya no tendrán tal vez la patita del conejo que venía de las alturas, pero tienen los cuarzos que vienen de otro lugar, bonitos colores, que lo ponen debajo de la puerta. Entonces, todo es para el gatito que está ahí diciendo, ven, 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 el gatito, ¿no? En los negocios. Entonces, hay muchas cosas que todavía lo tienen porque se ve bonito. En algunos casos, por ejemplo, tienen esas máscaras que vienen de tres, de colores bonitos, fosforescentes, entonces está como decoración. Pero hay cosas que están detrás que no nos ayudan a acercarnos a Dios, sino nos aleja de Dios. El Señor está en contra de la inmoralidad sexual. Y eso es lo que aquí dice, Él está en contra de los adúlteros, de los fornicarios. Y por eso Él quiere que los matrimonios sean puros, sean consagrados al Señor. Él está en contra, por ejemplo, de lo que es la mentira, la injusticia que se practica. Hay mucha mentira, mucha injusticia, y Él está en contra de todos ellos. Y Él cuando venga, no quiere ver en nosotros mentira, no quiere ver injusticia, no quiere ver inmoralidad, no quiere ver ocultismo. Para eso ha venido como fundidor, para sacar todo esto. Si había algo, limpiarnos con su sangre preciosa y ahora nosotros empezar a caminar agradándole a Él. Mis queridos hermanos, el Señor ha trabajado en nuestra vida y en la vida de su pueblo, de sus siervos, para que seamos personas completamente diferentes, personas completamente nuevas y podamos ser agradables. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, mira lo que le dice a los Corintios. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, algunos dirán, este pastor saca más versículos bíblicos. ¿Por qué no predica de uno nomás? Y nos da cuentitos, y nos mete historietas. No, mi hermano. Es la palabra que nos debe hablar. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. ¿Cómo lo explica Pablo a ese fundidor que lo explica Malaquías? ¿Qué dice Pablo? Dice, y esto erais alguno de vosotros. Pero fuisteis lavados, el jabón de lavanderos, ahí está. Pero fuisteis santificados, ahí está el fundidor, el que purifica, el que acrisola. Pero fuisteis justificados,
ahora puedes estar en su presencia, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por esto, hermanos. Todo lo que dijo Malaquías se ha cumplido en la obra del Señor Jesús. Tal vez los judíos no entendieron muy bien y nosotros podemos entender muy bien. Y por eso, mis hermanos, si nos hemos entregado al Señor, nosotros debemos tener la confianza que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados y que hemos sido lavados. Y vivamos una vida de gratitud al Señor. Para concluir en esta mañana, quiero decirte algunas verdades. El Señor es el más interesado en nuestro bienestar espiritual, más que tú. El Señor tiene la capacidad de renovarnos completamente. Si queremos agradar al Señor, debemos de confiar en su ayuda. Y por último, sin renovación espiritual, no hay victoria ni alegrías, solo lamentos. Amados hermanos, esperar al Señor sin ser renovado espiritualmente es esperar lo peor. Pero esperar al Señor con una vida que se renueva cada día y se esfuerza por estar con Él, entonces vamos a vivir una vida de paz, de armonía, y sobre todo, cuando venga el Señor, nosotros veremos qué le pasa a los que no son del Señor y qué es lo que nosotros nos libramos, cómo nos libramos, cómo el Señor nos toma, nos levanta a cada uno de nosotros. Por eso Pedro dijo, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será de los demás? Cuide su vida, cuide su caminar, cuide su vista, cuide su oído. El Señor Jesús ha pagado todo, ha hecho todo por ti. Cuida tu vida. Trata de agradarle, de servirle al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta esperanza que tú traes, Señor, a un pueblo debilitado espiritualmente. Gracias, Señor, porque el mensaje es personal para cada uno de tu pueblo. Y gracias, Señor, por Jesucristo, que ha llegado a morir en la cruz para dejar, Señor, una obra y poder ser nosotros purificados completamente. Padre, tú vas a volver. Y vas a volver, Señor, no para morir en una cruz. Vas a volver, Señor, para reinar por toda la eternidad junto a los tuyos. Te esperamos, Señor Jesús. En tu nombre te adoramos y te servimos. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Gracias a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Y debo estar preparándome y estar preparado porque el Señor Jesús viene, como dice su palabra, y estar preparado para encontrarme con mi Dios. Y en esta época de la historia escuchamos de situaciones que no hemos vivido anteriormente, como el caso de la plaga que vivimos hasta la actualidad. Y también las guerras, rumores de guerra. Cuando yo escuché la situación de Ucrania, que Rusia piensa invadir Ucrania y que Estados Unidos y la OTAN están emitiendo comunicados al momento para que no se atreva a realizarlo. Estamos aún en esta situación en que países que son potencia podrían entrar a una situación complicada en esa región del mundo, porque puede afectar a todas las naciones igualmente. Bueno, hay que estar preparados, hay que estar preparados. Y continuamos, nosotros como hijos de Dios, tenemos un Padre que cuida de nosotros. Es por eso que no tenemos que tener temor. Sí, atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, ver qué está ocurriendo para animarnos a estar firmes y constantes en esa
comunión con nuestro Dios y estar bien preparados. Y como creyentes tenemos la responsabilidad de entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Y vamos a orar en esta mañana de acuerdo a lo que dice Malaquías justamente. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas que estamos entregando. Padre Celestial, en esta mañana entregamos nuestros diezmos y ofrendas a ti. Como dice tu palabra, Señor, que haya alimento en tu casa. Y te probamos ahora en esto, Jehová de los ejércitos, que tú nos abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Y Padre, reprende tú al devorador, que no nos destruya el fruto de nuestra tierra y que realmente podamos ser productivos con tu ayuda, Señor. Y que seamos bienaventurados, porque esa es tu bendición, Señor. Por eso reconocemos con nuestros diezmos y ofrendas que te entregamos a ti, que el hecho de que podamos generar ingresos, tener un trabajo, tener salud, eso proviene de ti. Y al entregar nuestros diezmos y ofrendas hacia tu persona, Señor, lo estamos reconociendo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos ahora a ver los anuncios de nuestra iglesia. Estos son nuestros anuncios. Acompaña a los más pequeños de la casa en la zona de niñez, domingos a las 8:45 de la mañana. Niños de 6 a 9 años de edad los esperamos los sábados a las 13:30 de la tarde. Y para los preadolescentes, los sábados a las 4:30 de la tarde. Te esperamos todos los sábados desde las 4 de la tarde en la zona de adolescentes. No faltes a las reuniones de jóvenes, los sábados a las 7 de la noche. Te esperamos. Te invitamos a participar en la reunión de mujeres bellas y virtuosas, jueves a las 8 de la noche. Y recuerda que puedes traer a tus amigas. Este viernes a las 8:30 de la noche te esperamos en la reunión de varones, valientes y vencedores. ¿Estás recién casado o tienes 10 a menos años de feliz matrimonio? Entonces te invitamos a participar en la reunión de matrimonios valiosos el próximo sábado 19 de febrero a las 8:30 de la noche. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, clamemos al Señor. También puedes participar los miércoles en la zona de mujeres de 8 a 9 de la noche y en la zona de varones de 9 a 10 de la noche. Continúan las clases en la Escuela de Liderazgo. Te esperamos hoy domingo al finalizar el culto. No faltes. Te invitamos a seguir las redes de la iglesia para estar conectados y comunicados. Estos fueron nuestros anuncios. Sí, nuestra fe no está en cuarentena. Hemos pasado ya cerca de 2 años en que hemos estado confinados y estamos volviendo a la presencialidad. Y quiero dar la bienvenida a las personas que nos están visitando el día de hoy aquí en la iglesia, al hermano Félix García. Bienvenido, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Al hermano Luis Bartra también, que nos visitó la semana pasada. Está el hermano Javier y yo y el engreído también. Y a cada uno de nosotros muy bienvenidos aquí a la casa del Señor. Recordemos que el día de hoy tenemos Vika
Yo no sabía qué cosa era VICA hasta que recordé que era visión y capacitación. Es para todos los que estamos interesados en poder servir al Señor. A las 12:30 comienza VICA, visión y capacitación. Los que pueden quedarse, por favor, bienvenidos. Y continuamos ya para concluir nuestro tiempo de adoración en esta mañana, aunque como decía la canción, ¿no? Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, viviremos una vida y sabremos que la vida tiene que ser de adoración. Eso, vamos a continuar entonces con esta alabanza para terminar este tiempo de domingo como iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Hermanos, solamente para decirles dos anuncios. Uno, vamos a tener nuestra capacitación de liderazgo hoy día, después del culto, en unos 15 minutos terminamos. Después de 15 minutos estamos volviéndonos a conectar por Zoom. A los que no han podido entrar, van a estar recibiendo el enlace, y los que han venido, hagan un sacrificio para quedarse un rato más, los que están sirviendo al Señor, porque es importante. Hoy día vamos a hablar de las estrategias que debemos usar para evangelizar, para llegar a otras personas. En segundo lugar, vayamos preparando nuestro tiempo, tú especialmente que estás en casa en esta mañana. Vamos a celebrar 43 años ya aquí en este lugar. ¿Ya? Y lo vamos a hacer como un reencuentro de iglesia. Saben ustedes que somos una iglesia multicultural. Hay que hablan el chino y personas que hablan el castellano o el español. Y entonces no nos hemos podido reunir en este tiempo de pandemia presencialmente. Por Zoom hemos tenido algunos intentos, pero no es lo mismo que presencial. Y entonces en este 43 aniversario lo llamamos Reencuentro de Iglesia. Vamos a estar aquí tanto los que hablan chino y los que hablan castellano. Va a ser el culto bilingüe ese día. Los que no saben chino van a aprender, y los que no saben castellano van a aprender chino, así que no se lo pierdan. Va a ser la segunda semana de marzo, el segundo domingo de marzo, creo que es 13 de marzo, a las 10 de la mañana. Por eso les voy diciendo con anticipación, para que vaya arreglando su ropa, esa ropa que no la ha usado por mucho tiempo, ya lo vaya planchando desde ahora. Esperamos tenerle presente en ese lugar ese día. Muy bien, que el Señor les bendiga. Ahora sí, estamos terminando esta mañana. Que el Señor les bendiga.